Más que radio. En el primer examen político al estado de conmoción interior en el cual nos encontramos, el gobierno termina anunciando los 3 impuestos que vienen para los colombianos en desarrollo de ese estado extraordinario. Impuestos dirigidos a atender fundamentalmente el plan Catatumbo en norte de Santander. El ministro del Interior es el ministro de la Política en Colombia, Juan Fernando Cristo. Ministro, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, lo vi que terminó peleado, medio peleado o completamente peleado con el presidente del Senado. No, es parte del debate. Es que mi buen amigo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tal vez no había, digamos, es natural. El estado de conmoción es un estado excepcional. No todos los días se hacen debates y discusiones sobre los procedimientos que debe cumplirse según la Constitución y la ley para expedir la conmoción, para el control político del Congreso de la República y obviamente para el control judicial de la Corte Constitucional. Y hubo allí una pequeña confusión de la mesa directiva porque nos estaban estaba planteando el presidente del Congreso que no se podía conformar la subcomisión del Congreso hasta tanto el gobierno no enviara todos los decretos que iban a desarrollar la conmoción interior y bueno, le pedí el uso de la palabra para aclararle que el Congreso lo que tiene que hacer, y lo hizo ayer en su sesión de la Cámara y el Senado, en un debate amplio, en un debate serio, en un debate que hay que destacar, y el Congreso en su plena independencia y autonomía hizo el debate, es debatir simple y sencillamente el decreto y presentar un informe sobre el decreto que declara la conmoción interior. Ya los decretos que se expiden con base en la conmoción interior lo que tienen es un control de constitucionalidad automático por parte de la Corte Constitucional. Y el gobierno irá cada mes al Congreso, como lo señala la Constitución y la ley. Cada mes al Congreso tendrá que ir a presentar un informe de cómo avanza la implementación de esa conmoción interior, pero impasse superado. Sí, ministro, al final de cuentas la batalla o el incidente fue ¿por qué no están los decretos? Le pregunto, ministro, ¿por qué el gobierno hace los anuncios de los nuevos impuestos, pero todavía no hay los decretos para sustentarlos? Bueno, porque hay que trabajar los decretos. Hace 3 días, Néstor, se decretó la conmoción interior y la Corte Constitucional es muy rigurosa en el estudio y la evaluación de cada decreto que se expide con base en la conmoción, y obviamente en el decreto que se declara la conmoción se ha venido trabajando aceleradamente el fin de semana, ayer en Consejo de Ministros. Hoy tenemos Consejo de Ministros a las 8 de la mañana nuevamente. El presidente de la República ha pedido que él directamente ha estado evaluando cada uno de los decretos de la conmoción interior para ser muy cuidadoso en cumplir con todos los requisitos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y esperamos, Néstor, que ya el día de hoy se empiecen a conocer los primeros decretos de la conmoción, no solamente estos decretos que dependen del Ministerio de Hacienda, sino los decretos que tienen que ver con el Ministerio de Defensa, con restricción del uso de combustibles en la zona para atacar los cultivos ilícitos, con restricción de precursores químicos. Le voy, ministro, perdóneme un segundo, ya le voy a preguntar sobre eso, pero déjeme aclarar una cosa. Si yo concluyo, con base en lo que usted está diciendo, el gobierno está haciendo en esta situación extraordinaria de conmoción interior, y a eso se debe que no han salido los decretos, está siendo particularmente cuidadoso porque no quiere otro traspiés en la Corte Constitucional, como sucedió con la emergencia de La Guajira el año pasado. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto, exactamente. De hecho, Néstor, recuerde usted que la semana pasada descartamos 2 ideas dentro de los estados de excepción que se estudiaron y que tenían, digamos, que era válido el debate. Primero, usted recordará, se planteó que se decretara no solo la conmoción interior, sino el estado de emergencia económica, social y ambiental, que es otra figura de los estados de excepción.
después de un estudio se llegó a la conclusión que no era ajustado a la Constitución, que era inconveniente, que se ponía en riesgo los mecanismos extraordinarios para lograr el propósito que buscamos y en el cual estamos pidiendo la unión y la solidaridad de todos los colombianos, que es enfrentar a los criminales del ELN que cometieron semejante barbarie y unirnos todos solidariamente alrededor de la transformación territorial del Catatumbo. Se descartó la emergencia económica y social y también se descartó, usted recordará, Néstor, la inclusión del departamento de Arauca. De acuerdo, sí, sí. Dentro de la conmoción interior, porque consideramos que no se cumplían los presupuestos, el presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo y el presupuesto de necesidad que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la propia ley que regula los estados de excepción establece para estos casos de situaciones de excepcionalidad que, como lo tenemos claro, se viven hoy en el Catatumbo de manera lamentable. Ministro, para eso ahora sí hablemos del contenido de estos anuncios. ¿Esos 3 nuevos impuestos están dirigidos, o esa plata, que son algo más de 1 billón de pesos, está dirigida, destinada a qué, ministro? Pues mire, Néstor, obviamente estos decretos, usted entenderá, los está construyendo el Ministerio de Hacienda, que es el ministerio que es el ministerio de origen de estos decretos que tienen que ver con traslados presupuestales, planeación nacional con temas de manejo de regalías, y también el Ministerio de Hacienda en materia de tributos que se pueden establecer incluso no solo por los 90 días, sino por toda la vigencia fiscal de este año, y eso es parte de la discusión que se tiene que hacer. Los montos de recursos extraordinarios que se obtengan allí y con traslados presupuestales dentro de las medidas que tome el gobierno nacional en estado de conmoción pueden ir única y exclusivamente a el propósito de conjurar la crisis pero ministro, que se generó. Acaba de decir usted, la vigencia de los impuestos sería para todo el 2025, es decir, lo que se llama técnicamente vigencia fiscal. ¿Podría ser para todo el año? Puede ser para toda la vigencia fiscal, puede ser por los 90 días que se decreta la conmoción. Es que oí a la viceministra de Hacienda ayer en el Congreso diciendo que los impuestos tenían vigencia solamente por los 90 días que dura la conmoción interior. No, los impuestos pueden ir, y eso depende del decreto del gobierno, por los 90 días, por 180 días si se prorroga la conmoción interior por un periodo más, o incluso por toda la vigencia fiscal del 2025. Y tienen que ir, la única destinación de esos impuestos que se decreten, la única destinación tiene que ser para conjurar la crisis de orden público, la crisis social, la crisis humanitaria que han desatado los actos criminales del ELN. Y allí hay dos grandes propósitos con los que se utilizarían esos recursos. Primero, para garantizar la financiación de la ofensiva militar que ha ordenado el presidente de la República para impedir que el ELN ejerza un control en la frontera colombo-venezolana, que es estratégica para la seguridad nacional y para la soberanía del país. Y en segundo lugar, obviamente, para solucionar de manera inmediata el drama humanitario que están viviendo más de 40.000 desplazados, y en el mediano y largo plazo para asegurar la financiación de las obras de infraestructura y de la inversión social que se ha pactado además desde hace más de un año con las comunidades del Catatumbo y con los programas de sustitución de cultivos ilícitos que deben señalarnos una línea clara, una hoja de ruta, la cual nos va a permitir lo que es absolutamente necesario para evitar que se repitan estas situaciones en el Catatumbo de violencia, que es la transformación social del territorio en el Catatumbo, construir un modelo de paz y de transformación territorial que incluso después de ello se pueda replicar en 4 o 5 que han sido las zonas históricamente más afectadas por el conflicto en Colombia, en el cual se repiten estos hechos de violencia. Pero, ministro, a ver, cada determinado tiempo. Vamos por partes.
¿El gobierno ya decidió que los impuestos tendrán vigencia durante todo el 2025? Eso es una pregunta para el Ministerio de Hacienda. Yo le estoy dando la opinión jurídica sobre qué se puede ya. Hoy evaluaremos su opinión seguramente es que los decretos en el Consejo de Ministros y se tomarán decisiones. Es decir, usted lo que me está diciendo es, mi opinión, la de Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, es que se puede recaudar durante toda la vigencia fiscal. No se levanta. Sí, exactamente. Ya el Ministerio de Hacienda está cuantificando, Néstor, cuáles son los recursos que se necesitan, de dónde deben salir y hasta dónde pueden ir los impuestos, y obviamente cuáles serán los impuestos que se decreten, que ayer la viceministra de Hacienda dio alguna línea o algunas ideas sobre ello. Sí, pero es que el cálculo de la viceministra que dio ayer, recoger 1 billón de pesos, era durante 90 días. Que esa es la pregunta. Yo creo que no alcanza. Yo creo que ese recaudo lo están calculando para toda la vigencia fiscal. 1 billón de pesos en 90 días yo no creo que alcance. Yo creo que es para todo el año y ahí está, está la bolita. Usted sabe, ministro, el bueno, billón yo creo de pesos que la verdad ni ustedes ni nosotros habrá que mirar las cuentas del Ministerio de Hacienda, ni yo las tengo tampoco, por eso es bueno. No, pero es que la viceministra dijo anoche, ministro, que el gobierno con ella esos habló de 90 impuestos días. Habla de recaudar 1,63 billones de pesos. Pareciera que es por toda la vigencia fiscal. No creería uno que en apenas 3 meses se recaude eso por concepto. Bueno, yo no me anticipo a la expedición de decretos, esperemos que salgan, ¿no? Vale, y en el decreto va a decir, ¿el decreto se cobra durante 90 días o la vigencia fiscal? Así pues obviamente es lo que establece la ley, ¿no? Vale. Pues ministro, quedo pendiente de aclarar eso porque la viceministra, repito, dijo se cobrarían esos impuestos extraordinarios durante 90 días. Y usted me está diciendo que podría ser todo el año, por supuesto es un cambio gigante. Ministro, la otra pregunta, dice usted que esa plata sería para infraestructura. ¿Qué quiere decir para estos efectos infraestructura en el Catatumbo? ¿Van a ser carreteras, por ejemplo, con la plata de los impuestos extraordinarios? El Pacto de Transformación Territorial del Catatumbo tiene 3 componentes fundamentales en esto. Primero, hay que avanzar necesaria e indispensablemente en la sustitución de los cultivos ilícitos. La maldición del Catatumbo es la coca. Y yo siento que, lamentablemente, a raíz de esta tragedia, en mis visitas de todos estos 10 días a Ocaña, a Tibú, a Cúcuta, en la conversación con los líderes sociales, con los desplazados, cada vez más hay una comprensión que la coca solo ha traído violencia, exclusión, pobreza, miseria a la gente, a los campesinos del Catatumbo. Yo creo que hay una disposición de los campesinos del Catatumbo a avanzar, hay una gran posibilidad de cultivos alternativos que ya se están dando en el Catatumbo. La gente desconoce el Catatumbo, no solamente coca, Néstor, hay más de 30.000 hectáreas cultivadas de palma y hay plantas extractoras de palma, hay más de 7.000 hectáreas de cacao, hay 20.000 hectáreas de café en toda la zona del Catatumbo. Necesitamos potenciar esos cultivos ilícitos y allí va a haber un programa especial, un plan de choque en materia de sustitución de cultivos, y habrá un decreto de conmoción para ese programa especial del Catatumbo. Lo segundo es, dentro de ese pacto están contempladas varias obras de infraestructura que son claves. La más importante, de la cual se está hablando hace décadas y que no hemos podido avanzar de manera suficiente, que es la que se llama la transversal del Catatumbo, la transversal de la Paz, que es la salida del Catatumbo desde Tibú, desde Astilleros Tibú hasta La Mata, que es la que conecta con la Ruta del Sol a la costa. ¿Se llama cómo, ministro? La transversal del Catatumbo o la transversal de La Paz. Ministro, usted le ha mirado le ha pegado una mirada al tema constitucional. ¿Con impuestos extraordinarios se puede utilizar esa plata para la construcción de carreteras o de infraestructura? Claro que se puede utilizar para solucionar la crisis. La conmoción no es solamente para medidas de seguridad y orden público. Obviamente, Néstor, esa plata no se va a invertir toda durante este tiempo.
es una plata que va a ayudar, unos recursos que van a ayudar, pero aquí se tienen que apropiar vigencias futuras del presupuesto ordinario de la Nación. Seguramente es un paquete que se tiene que estructurar. ¿Para qué? Para dejar contratada esa vía con recursos extraordinarios de la conmoción, con recursos de regalías anticipados de varios años y con vigencia futura del presupuesto, porque es una obra que se va a tomar varios años, pero que necesitamos asegurar hacia el futuro que se haga esa vía. Hay otra obra de infraestructura que son los anillos viales internos dentro del Catatumbo también. Es la conectividad vial de una inmensa zona, porque es una zona muy grande. La gente habla del Catatumbo y a veces piensa que es solo un municipio. Es una zona muy grande y es conectarla. ¿Para qué? Para que pueda transformarse el territorio y para que esos campesinos de la zona puedan tener las mínimas condiciones viales que permitan sacar de su zona toda la inmensa productividad. Ministro. Es una tierra inmensamente rica, fértil, la inmensa productividad que tiene el Catatumbo. Y lo tercero, Néstor, dentro de ese pacto social del Catatumbo, es el tema de la educación. La gente del Catatumbo, los jóvenes del Catatumbo, lo que están pidiendo son oportunidades para que los grupos violentos no recluten a sus jóvenes. Ya está en marcha la Universidad del Catatumbo, que ha tenido tropiezos en su estructuración del proyecto. Ya comenzó la ejecución. Eso sí, ya está financiado por el Fondo Paz y por el Ministerio de Educación. Se está trabajando ya en los distintos programas, pero la idea es, desde el punto de vista de educación y salud, adecuar bien los hospitales de Ocaña y Tibú y los distintos puestos de salud y también las instalaciones educativas del Catatumbo. Es todo un pacto de transformación social que está ya valorado en 4.300.000 millones de pesos. Hay parte de ese pacto que ya está financiado por el presupuesto ordinario del 2025, pero la otra parte se complementaría con estos recursos extraordinarios para dejar asegurada la financiación de esa transformación social. Además de la inversión social, la estrategia del gobierno en el marco de la conmoción interior también es militar. Y ayer en el debate, en el Congreso, escuchamos al almirante Francisco Cubides diciendo que las fuerzas militares necesitan cerca de 600.000 millones de pesos para intervenir en el Catatumbo. ¿Qué se tiene previsto? ¿Para qué se van a utilizar esos recursos extraordinarios específicamente? Ya el presidente de la República le pidió a las fuerzas militares precisamente un presupuesto del costo de la ofensiva militar en el Catatumbo para atacar al Ejército de Liberación Nacional, para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad y la vida de la gente del Catatumbo. Y además, dentro de esos costos también va un programa especial de protección a la vida de firmantes de paz, de líderes sociales, de alcaldes del Catatumbo y de personeros del Catatumbo, para garantizar que puedan cumplir sus funciones en condiciones de seguridad. Y ese es el presupuesto, el que dijo el almirante Cubides, que está definido. Obviamente usted entenderá, yo no conozco los detalles de la discriminación del presupuesto, pero tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad aérea en la zona, con el fortalecimiento, el aumento del pie de fuerza, con equipamiento militar. En fin, allí hay todo un plan detallado de las fuerzas militares, y de alguna manera, aún antes de expedir los decretos tributarios, ya se está avanzando con ese plan de copamiento de los cascos urbanos, de llegar a todo el territorio del Catatumbo, porque al ELN, que definitivamente desperdició su última oportunidad de paz en Colombia, hay que atacarlo frontalmente, hay que enfrentar a esos criminales que cometieron semejante acto de barbarie. Ministro, y como algo tan simple como tener la plata para tanquear esos helicópteros y poderles meter combustible, como nos lo reconoció aquí incluso el propio ministro de Defensa, porque ni para eso hay dinero en estos momentos. Pero quiero preguntarle si es posible cobrar estos impuestos a nivel nacional para ejecutarlos a un nivel tan local. ¿Eso constitucionalmente es viable? Absolutamente viable, no tiene ningún inconveniente.